A ver, pensemos en esto. ¿Puede un simple punto y coma decidir el destino de una ley? Suena un poco exagerado, ¿no? Pues hoy vamos a desglosar un caso real de la Suprema Corte de México para ver que, en efecto, la retórica y esos detalles que parecen mínimos son los que al final definen el rumbo de la justicia. Para entenderlo, vamos a usar un caso de estudio perfecto: la acción de inconstitucionalidad 113-2015. Este caso es un ejemplo clarísimo de cómo la lógica jurídica a veces puede parecer un verdadero laberinto, pero no se preocupen, la idea es que encontremos la salida juntos. Bueno, ¿de qué iba todo esto? El asunto arrancó con una impugnación, nada más y nada menos que de la PGR y la CNDH, contra unas reformas al Código Penal de Nayarit. Y los temas eran de peso pesado. Estábamos hablando de posible invasión de facultades federales, de libertad de expresión e incluso de la propia definición de lo que es una deuda. Ok, para no perdernos en este laberinto legal, como les decía, necesitamos un mapa. Y esa herramienta, nuestro mapa, va a ser el método FIRAC. Es una forma súper estructurada para analizar cualquier sentencia judicial. Y créanme, esto es algo fundamental en nuestra formación. FIRAC, para recordarlo, descompone la sentencia en sus partes clave: hechos, problemas, reglas, análisis y conclusión. Esto nos permite ver, casi como si tuviéramos una radiografía, cómo pensó la Corte paso a paso y por qué llegó a la decisión a la que llegó. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque al aplicar FIRAC nos topamos con algo inesperado. Resulta que el meollo del asunto, el corazón del debate, no era si la ley era justa o injusta, sino una cuestión súper técnica, un detalle procesal que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y ese detalle procesal giraba en torno a una sola pregunta, pero una pregunta clave: ¿qué es exactamente un nuevo acto legislativo? Y ojo, porque la respuesta a esta pregunta iba a decidir si una parte importantísima de la demanda podía siquiera ser analizada por la Corte. Así de grande era el asunto. La mayoría de los ministros en la Corte estableció un criterio que parecía muy claro. Dijeron, a ver, para que se pueda impugnar una ley que ya fue reformada, el cambio tiene que ser sustancial. O sea, no basta con un ajuste cosmético, tenía que alterar el fondo, la esencia de la norma. Y aquí es donde todo explota. El cambio que desató todo el debate fue, y esto es literal, reemplazar una coma y la palabra o por un punto y coma. Eso fue todo. La pregunta del millón entonces era, ¿eso es sustancial? Un cambio así de minúsculo provocó un duelo de argumentación fascinante. De un lado teníamos la opinión de la mayoría, lo que conocemos como el engrose. Y del otro, una disidencia muy potente del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su voto particular. Aquí es donde vemos chocar dos filosofías del derecho. La mayoría se enfocó en lo práctico. ¿Este cambio tiene un efecto real en el mundo? Mientras que la disidencia se fue por lo formal. Un momento, ¿hubo o no hubo un proceso legislativo que expresó una nueva voluntad del legislador? No importa si fue grande o pequeño. Veamos las armas retóricas que usó cada bando. La mayoría se fue por un argumento pragmático, ¿no? Buscando evitar litigios que consideraban inútiles. En contraste, la disidencia se plantó en un argumento de principios y dijo, no señor, cualquier acto del legislador, por mínimo que sea, debe poder ser revisado para defender la supremacía constitucional. Y es que el ministro disidente lanzó una advertencia muy seria. Básicamente dijo, si hoy la Corte se niega a revisar una ley por un tecnicismo así, ¿qué va a impedir que en el futuro una norma claramente inconstitucional quede blindada para siempre con solo cambiarle una coma? Entonces, después de meternos a fondo en este caso, ¿cuál es la lección? ¿Qué nos llevamos de todo esto, especialmente para quienes estamos en este camino del derecho? La conclusión es clarísima, y es algo que hay que grabarse. La forma en que se arma un argumento importa tanto, o a veces más, que la ley misma. Este caso es la prueba de que la retórica no es un adorno, es la herramienta clave para persuadir. Y entender cómo lo procesal puede definir un resultado es esencial para cualquier jurista que busque dar forma a la justicia. Al final del día, ¿quién ganó? Pues la visión de la mayoría. La Corte dictaminó que el cambio no era sustancial. Por lo tanto, la impugnación se consideró presentada fuera de tiempo,
fue extemporánea, y el debate de fondo sobre si el artículo era o no constitucional, pues simplemente nunca ocurrió. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión final. En la búsqueda de la justicia, ¿qué pesa más? ¿Un argumento práctico que busca eficiencia o uno que se aferra de manera pura a los principios formales? Es el gran dilema. Todo este análisis, por cierto, se basó en el proyecto final para el curso de Retórica para la Interpretación y Argumentación Jurídica, aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, y claro, en los documentos oficiales del caso, la sentencia de la Suprema Corte y su voto particular. Gracias por acompañarme en esta disección jurídica.